Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema es su sistema de entrada y salida. Los integrantes son Méndez Vera Nicole, Logan Tantunque y quienes habla Caicedo Rueda. Somos el grupo C. Yo le voy a hablar lo que es entrada y salida de dispositivos externos. Los dispositivos de entrada y salida en informática son aquellos que permiten la comunicación bidireccional entre un sistema en el mundo exterior, permitiendo tanto la entrada de información como el teclado, como salida de información o como una pantalla. Todo computador necesita llevar a cabo un intercambio de información con personas u otros computadores mediante unos dispositivos que denominados de manera dispositivo periférico genérico para hacer una operación de entrada y salida entre el computador y un periférico. Es necesario conectar estos dispositivos al computador y gestionar de manera efectiva la transferencia de datos. Para hacerlo, el ordenador dispone del sistema de entrada y salida. Este sistema de entrada y salida es la interfaz que tiene el ordenador con el exterior, y el objetivo que tiene es facilitar las operaciones de entrada y salida entre los periféricos y la memoria o los registros del procesador. Para gestionar las operaciones de entrada y salida es necesario un hardware y la ayuda de un software. Aspectos básicos de la entrada y salida. Los aspectos básicos de la entrada y salida en informática se refiere a cómo un sistema informático se comunica con el mundo exterior, usuario, dispositivo u otro sistema. Tenemos su primer aspecto, que es su definición, que es la entrada y salida, que es el proceso mediante el cual un sistema informático recibe datos, entrada, y entrega resultados, salida. Entrada: datos que el sistema recibe desde dispositivos con teclado, ratón, escáner, micrófonos, sensores, etc. Y salida: información que el sistema entrega mediante dispositivos como pantalla, impresora, altavoces, etc. 2. Dispositivos de entrada y salida. Algunos dispositivos funcionan como entrada, salida o ambos. Entrada: teclado, ratón, cámara, lector de tarjeta. Salidas: monitor, impresora, altavoz. Las entradas y las salidas son los discos duros, pantallas táctil o roja. En el número 3 tenemos los modos. Entrada y salida programada. El procesador controla directamente los dispositivos sencillos pero ineficientes. Entrada y salida mediante interrupciones. El dispositivo notifica al procesador cuando está listo para enviar o recibir datos. Acceso directo a memoria. El dispositivo transfiere datos a la memoria sin involucrar al CPU, lo que mejora el rendimiento. En cuanto tenemos que es la gestión de entrada y salida del sistema operativo, el sistema operativo que se encarga de abstracción de hardware, planificación del uso de dispositivos, manejo de interrupciones, controladores de dispositivos, drivers. En el 5, la interfaz de entrada y salida. Los sistemas utilizan interfaces de software, API, controladores e interfaces físicas, puertos USB, SATA, etc., para comunicarse con los dispositivos. Para llevar a cabo la operación de entrada y salida, debemos conectar el periférico al ordenador. Para hacerlo es necesario que el ordenador disponga de unos dispositivos intermedios por donde ha de pasar toda la información que intercambia el ordenador con el periférico y que nos permite hacer una gestión y un control correcto de la transferencia. Estos dispositivos los llamamos de manera genérica modo de entrada y salida. Como vemos aquí, puede parecer lógico conectar el periférico directamente al boot del sistema del ordenador. Por esta opción no es factible básicamente por dos razones. La necesidad de gestionar una gran variedad de periféricos con una característica muy específica y diferenciada. Esto hace muy complejo agregar la lógica necesaria dentro del procesador para gestionar esta gran diversidad de dispositivos. 2. La diferencia de velocidad entre sí, en la que, salvo casos excepcionales, el procesador es mucho más rápido que el periférico. Por un lado, hay que asegurar que no se pierdan datos y por otro, garantizar principalmente la máxima eficiencia del procesador, pero también de los elementos del ordenador.
tenemos la estructura del sistema de entrada y salida del ordenador. Los elementos principales que forman el sistema de entrada y salida son los siguientes. Los periféricos son dispositivos externos que permiten la comunicación entre el usuario y el ordenador. Se dividen en entrada, salida o entrada y salida. Las entradas, ejemplos, teclado, ratón. Su salida, monitor, impresora. Entre entrada y salida, sus ejemplos son discos duros y pantalla táctil. Realizar funciones físicas como captar datos, mostrar resultados, almacenar información. En los módulos de entrada y salida tenemos que son componentes intermedios que gestionan la comunicación entre los periféricos y el procesador. Memoria. Incluyen controladores de dispositivos, hardware que controlan cada periférico. Las interfaces. Registradores buffer. Permite realizar tareas como el control, sincronización y transferencia de datos. Se encargan de traducir señales entre el periférico y el sistema central. Los sistemas de interconexión externos son los canales físicos y los lógicos que transportan los datos entre la CPU, la memoria y los módulos de entrada y salida. Incluyen los autobuses de sistema. Bus de datos transportan los datos reales. Bus de dirección que indica dónde leer o escribir datos como lectura, escritura o interruptor. Bus de control lleva la señal de control. También abarca conexiones como USB, PCI, SATA, etc. Y por último, el mapa de memoria de instrucciones de entrada y salida. Mapa de memoria. Representación del espacio de direcciones del sistema, que incluye memoria RAM y áreas reservadas para dispositivos. Algunos dispositivos están mapeados en memoria PLAPE, lo que permite tratarlos como si fueran ubicados en memoria normal. Sus instrucciones de entrada y salida, conjunto de órdenes específicas del procesador para interactuar con dispositivos, ejemplo, in, out en procesadores Intel, se usan cuando la entrada está mapeada por su computador, CPU y memoria y permiten la entrada, salida o almacenamiento de información. Son fundamentales para que el usuario interactúe con el sistema y ampliar su capacidad. Su clasificación de los periféricos. 1. Periférico de entrada. Permite introducir datos o comandos al sistema. Ejemplo, teclado, ratón, escáner, micrófono, cámara web, lectores de código de barra. 2. Periféricos de salida. Se encargan de mostrar o reproducir la información procesada por el sistema. Sus ejemplos, monitor o pantalla, impresora, altavoces, proyector. Y 3. Periféricos de entrada y salida. Pueden tanto recibir como enviar información, ejemplo, disco duro, HDD, CD, unidades USB, pantallas táctiles, tarjeta de red, impresora multifunción. Gracias. A continuación, compañía. Buenas tardes, soy Kevin Tatún y me tocó hablar sobre el módulo de ES, que es un controlador de uno o varios periféricos que establece una interfaz entre el periférico y el computador, que sería el procesador y la memoria, para poder facilitar la comunicación entre uno y el otro, de manera que buena parte de los detalles técnicos del periférico queden ocultos al resto del computador. Sobre las partes básicas del módulo ES, como se ve, una interfaz interna normalizada con el resto del computador mediante un bus de sistema que nos da acceso al banco de registros del módulo ES, que se refiere a los puntos dentro de un sistema donde el límite del sistema se conecta a los dispositivos como enrutadores y firewall, en el lado de la red del área local, LAN. También sobre una interfaz externa específica para el periférico que controla, que habitualmente la conexión con el periférico se realiza mediante un sistema de interconexión normalizada ES, que permite que una aplicación cliente llame a un programa SYS de forma síncrona o asíncrona, y también permite optimizar el diseño de nuevas aplicaciones para su funcionamiento cliente-servidor, con la lógica de negocio en el servidor y la lógica de representación en el cliente. La lógica es necesaria para gestionar el módulo ES, ya que es el responsable del paso de información entre la interfaz interna y externa, tal cual como se ve en el mapa. Primero están los registros de datos, el registro de control y el registro de estado. Sobre la lógica del codificador de la selección de dirección.
Sobre las conexiones entre el módulo ES y el periférico, la forma de comunicación entre el módulo ES y el periférico es específica para cada periférico. Lógicamente depende de las características del periférico que queremos controlar, pero también del sistema de interconexión utilizado para comunicarse. Esta conexión tiene habitualmente unas especificaciones normalizadas y adaptadas al tipo de transferencia que se debe realizar, y lo denominamos como sistema de interconexión de ES, que esto hace que la interfaz externa tenga una característica propia que difícilmente se pueda generalizar. Cuando un módulo ES se gestiona más de un periférico, hay dos configuraciones básicas, que sería la conexión punto a punto y la multipunto, aunque las configuraciones que encontramos en máquinas reales son muy variadas. En la conexión de punto a punto, el módulo ES gestiona la comunicación con cada periférico habitualmente. No es un bus de ES, pero sí que tiene especificaciones normalizadas de la conexión, que de manera parecida a las de un bus normalizado de ES, en la conexión de multipunto, el módulo de ES gestiona la comunicación con los periféricos mediante un bus normalizado de ES, y hay que añadir la lógica para acceder al bus, tal cual como se muestra en la imagen. Sobre la comunicación entre los módulos y el computador, siempre es la misma para todos los módulos. Esta comunicación establece mediante el bus del sistema, de modo que el procesador ve el módulo de ES como un espacio de memoria para las direcciones físicamente que corresponden y están mapeadas a cada uno de los registros que tiene el módulo ES del computador, y se denominan habitualmente puertos de ES, de que de esta manera conseguimos que la comunicación entre el computador y el módulo ES se lleve a cabo mediante instrucciones y transferencias para leer y escribir en los registros, de una manera parecida como se hace para acceder a la memoria. Y estos serían los registros que se pueden agrupar según el tipo de señales, como se ve en la imagen, o el tipo de información que necesitamos para hacer una gestión correcta del periférico. Sobre los registros de control, que serían los componentes cruciales que permiten gestionar la comunicación y funciones de los periféricos conectados a la computadora. Estos registros permiten al procesador programar y controlar diversas operaciones, como activar o desactivar dispositivos, configurar modos de funcionamiento y gestionar el flujo de datos. Sobre el registro de estado, que son pequeños almacenes de memoria que indican el estado actual del módulo y los dispositivos que controlan. Estos registros son esenciales para el sistema AES porque permiten al procesador verificar la disponibilidad y el estado de los dispositivos, así como gestionar las transferencias de datos. Sobre los registros de datos, que se refiere a los espacios de almacenamiento dentro del módulo, donde se guardan los datos que están siendo intercambiados con los dispositivos periféricos. Estos registros son como contenedores que albergan la información que está siendo leída o escrita por el módulo ES. Gracias. Bueno, buenas tardes, profesor. Yo soy Nicole Méndez, del grupo número 6. Yo le voy a hablar un poco de los tipos de señales entre el procesador y el módulo de entrada y de salida. La comunicación entre el procesador y el módulo de entrada y de salida es fundamental para el funcionamiento de un sistema informático. Los tipos de señales que se utilizan para esta comunicación son cruciales para garantizar la transferencia eficiente y precisa de datos. Para gestionar la comunicación entre el procesador y el módulo de entrada y salida son necesarios diferentes tipos de señales. Tenemos aquí lo que es las señales de control. Estas señales se utilizan para controlar la transferencia de datos y gestionar la comunicación entre el procesador y el módulo de entrada y de salida. Estas señales pueden recibir directamente las líneas de control del bus del sistema o de las líneas de datos del bus del sistema y se almacenan en el registro de control. También tenemos lo que son las señales de estados. Estas señales indican el estado actual del módulo de entrada y de salida y pueden ser utilizados por el procesador para determinar si el módulo está listo para recibir o enviar datos. Nos dan información del estado del módulo de entrada y de salida, como cómo saber si el módulo está disponible o está ocupado, si hay un dato preparado, si se ha acabado
una operación, si el periférico está puesto o en marcha o parado, qué operación está haciendo o si se ha producido algún error y qué tipo de error. Estas señales se utilizan generalmente mediante la lógica del módulo de entrada y de salida y se almacenan en el registro del estado. También tenemos lo que son los datos. Estas señales transportan la información que se está transfiriendo entre el procesador y el módulo de entrada y de salida. Nos dan información del estado del módulo de entrada y de salida, cómo saber si el módulo está disponible o está ocupado, si hay un dato preparado, si se ha acabado una operación, si el periférico está puesto en marcha o parado, qué operación está haciendo o si se ha producido algún error y qué tipo de error. Estas señales se actualizan generalmente mediante la lógica del módulo de entrada y de salida y se almacenan en el registro de datos. También tenemos lo que son las direcciones. Las direcciones las pone el procesador en el bus de direcciones en el módulo de entrada y de salida. Debe ser capaz de reconocer estas direcciones correspondientes a los registros de este módulo. Para saber si la dirección corresponde a uno de los registros del módulo, utilizamos un descodificador. Este descodificador puede formar parte del módulo de entrada y de salida o de la misma lógica del bus del sistema. Hay que tener presente que un computador puede tener definidos diferentes tipos de conexiones normalizadas entre el módulo de entrada y de salida y el resto del computador. Tanto el módulo de entrada y de salida como el computador se deben adaptar a estos tipos de conexión, de modo que tenemos módulos de entrada y de salida adaptados a las diferentes normas, y esto tiene implicaciones con respecto al hardware y la manera de gestionar las operaciones de entrada y de salida, como veremos más adelante cuando analicemos las técnicas básicas de entrada y de salida. También les hablaré un poquito sobre lo que es el sistema de interconexión externos. Los sistemas de conexión externos se refieren a las tecnologías y estándares utilizados para conectar dispositivos y sistemas informáticos externos a un sistema principal, permitiendo la comunicación y transferencia de datos entre los diferentes componentes. Estos sistemas son fundamentales para expandir las capacidades de un sistema informático y permite la interacción con dispositivos externos como periféricos y redes y otros sistemas. También físicamente un sistema de interconexión está formado por un conjunto de hilos conductores o líneas que interconectan diferentes dispositivos. Por estas líneas circulan señales eléctricas que los dispositivos que tenemos conectados pueden interpretar como señales binarias. Hay tres tipos de señales básicas: señales de datos, de dirección y de control. Las siguientes son características principales de los sistemas de interconexión externa. Por ejemplo, tiene el ancho de banda, la serie o paralelo y el punto a punto o multipunto. En el ancho de banda, la capacidad máxima de información que podemos transmitir por unidad de tiempo se expresa en bits o bits por segundo. En la serie paralelo es una interconexión paralela que hay varias líneas que conectan el módulo de entrada y salida, y el periférico puede transmitir varios bits simultáneamente mediante las líneas de datos. En una interconexión serie solo hay una línea para transmitir los datos y los bits que se han transmitido uno a uno. Y acá en lo que es punto a punto o multipunto, una interconexión punto a punto tiene un enlace dedicado entre el módulo de entrada y de salida y el periférico. Es una interconexión multipunto que habitualmente se denomina bus de entrada y de salida y que dispone de un enlace compartido entre diferentes periféricos y el módulo de entrada y salida. El hecho de tener múltiples dispositivos conectados a un mismo conjunto de líneas hace necesario establecer mecanismos para controlar el acceso. En lo que es la multiplexación de datos y direcciones, si las líneas del bus están dedicadas a datos y direcciones o si se comparten las mismas líneas para datos y para direcciones. El arbitraje centralizado y distribuido
es centralizado cuando un único árbitro o controlador determina quién tiene que acceder al bus en cada momento, y el distribuido cuando los dispositivos conectados al bus disponen de capacidades de controlar el acceso al bus. En los tipos de operaciones de lectura-escritura, diferentes maneras de hacer las operaciones de lectura y escritura, como la transferencia de bloques o la combinación de operaciones